Recordemos algunas de las marcas de un hombre que estaba envenenado por el odio, por la amargura, por la avaricia, por la ambición desmedida, resentimiento, orgullo, había altivez en su corazón. Absalón abrigaba odio, ambición, tenía violencia, manipulación, causó división en todo el reino. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y lo expliqué el domingo anterior. Podemos ser salvos por gracia, sí, pero podemos estar dejando de alcanzar la gracia, el favor, la bendición de Dios en nuestras vidas, porque alguna raíz de amargura se está colando en nuestras vidas. Resentimiento, odio, tal vez no hemos aprendido a perdonar, tal vez hay algún pecado oculto en nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya tenemos la salvación, pero aparte de la salvación, que más bendición de Dios sea derramada sobre vosotros. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ustedes mismos, yo misma, puedo poner el estorbo para recibir la bendición de Dios, pero no se queda allí, dice, y por ella muchos seáis contaminados. Una observación que yo les quería hacer, pon atención. Estás leyendo Hebreos 12. ¿Qué capítulo antecede a este? El capítulo de la fe, el pasillo de la fe. Y si ustedes leen ahí, ¿cuántas personas pasaron por ese pasillo? Porque esas personas tuvieron cuidado de que nada se antepusiera a que alcanzasen la gracia de Dios. Y tú y yo podemos estar también en esa lista. Si tú y yo hacemos caso a esto, que nada se interponga entre nosotros. Cada vez que un versículo te llame la atención, cada vez que haya una porción de las Escrituras que tú digas, esto es para mí, me habló, no te quedes allí, vete unos versículos antes y unos después, porque es súper importante que tú tomes la lectura en todo su contexto. Fíjense lo que dice después, estábamos en el 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos seáis contaminados. Pero miren lo que dice el siguiente versículo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Estamos hablando del libro de Hebreos. ¿Y cómo nos viene a hacer otra vez referencia a Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Por un plato de lentejas vendió su primogenitura, es decir, menospreció las cosas divinas, las cosas sagradas. Tú y yo podemos incurrir en lo mismo. Sí puedo decir, ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo soy hija de Dios, pero vivo y llevo mi vida como se me da la gana, porque me da igual, ya soy salvo. Y eso no quiere decir que porque ya soy salvo puedo pecar. Una persona que realmente tiene el Espíritu de Dios no se va a atrever a andar practicando el pecado, porque el Espíritu Santo te tiene que estar incomodando. Por eso dice la epístola a Romanos, que el Espíritu Santo te da testimonio a ti, y si tú te puedes ir a practicar el pecado tan a gusto como cuando no conocías a Cristo, ojo, esa es una señal. ¿Tienes o no tienes el Espíritu de Dios? No quiero que nadie salga aquí engañado. No quiero que salgas de aquí creyendo yo soy hijo de Dios y puedo pecar, al fin que ya soy salvo. Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Yo no creo que tenga que explicarles aquí qué es la fornicación. ¿Ustedes saben qué es la fornicación? ¿O hay alguien que no sepa? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Qué curioso que ponga a Esaú comparándolo con la fornicación. Lamentablemente, somos de los que nos gusta hacer el evangelio a nuestra medida, a nuestra manera. Pensamos que hay pecados que son escandalosos, que son graves, si los cometen otros, pero si los hago yo, no pasa nada, ¿verdad? Deuteronomio 29:18, que es tremendo, también dice, asegúrense de quién es el trabajo. El trabajo, amados, es de cada uno de vosotros. Amén. Dice, asegúrense de que ninguno aparte su corazón del Señor. Deuteronomio 29:18. Cuando tú vas a viajar, tú te aseguras de llevar todo lo que necesitas, ¿verdad? Qué curioso que tú vayas a hacer un viaje tan importante y que lo que se te olvide sea lo más importante, tu pasaporte.
Pues a mí me ha pasado, por eso se los digo. Y aquí cuando dice asegúrense, es igual. Debes de tener un cuidado extremo porque es muy importante. Asegúrate de que no se aparte tu corazón del Señor tu Dios. Y tenemos, lamentablemente, un banquete servido, un menú a la carta de cosas, de opciones que te está dando el mundo para que tú apartes tu corazón de Dios. Asegúrate de ser como Daniel y de decir, yo no me voy a contaminar con las viandas de este mundo. Y tengan cuidado de que ninguno, ¿qué? Ese versículo me encantó. Ya no solamente que nazca, se anide la raíz de amargura en ti, sino que tú tampoco seas una raíz venenosa. La palabra de Dios nos dice a través de Pablo que somos olor fragante de Cristo. ¿Qué prefieres ser tú? ¿Olor fragante de Cristo o una raíz venenosa de amargura? Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Qué les parece? Así como las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura echa a perder todo lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Y no podemos culpar a nadie. Aquí los únicos responsables somos nosotros. Nosotros somos considerados como sabios porque tenemos a Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y si Cristo vive en ti, tú tienes sabiduría y poder de Dios, ¿no es verdad? Pero si cometes una pequeña locura, amado, puedes hacer echar a perder ese perfume. Lo haces heder. Que cuando tú pases por donde quiera que vayas, digan, este huele a Cristo. Como los apóstoles, ¿se acuerdan los discípulos? Dicen que a pesar de que eran pescadores del vulgo, la gente decía, estos han estado con Cristo. Yo no sé cómo eran, cómo hablaban, cómo actuarían, pero se notaba que eran seguidores de Cristo. Así tú y yo debemos ir siendo esa fragancia de Cristo por donde vayamos. Cazadnos las pequeñas zorras que echan a perder nuestros viñedos que están ¿en qué? En cierne, que están en flor, están floreciendo. Tu vida y la mía está floreciendo delante de Dios, amados. Tenemos que cazar todas esas cosas. Miren, comparando todo esto que dice aquí de Absalón, lean lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, nos pinta toda la radiografía del carácter de Absalón. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Y empieza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Alguien no entiende alguna de esas palabras? Todos, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ojo, hechicerías, que muchas veces creemos que eso ya se acabó. Lamentablemente, aún a veces dentro del pueblo de Dios hay gente supersticiosa que sigue creyendo en todas esas cosas, que eso es abominación delante de Dios. Hechicerías, fornicación, adulterio, y lo menciona entre enemistades. ¿Será algo grave esto? Claro que sí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Es lo cotidiano que vemos cada día nosotros? Sí, esto es la vida real. Pero tú y yo tenemos el poder de Cristo. Tú y yo, en medio de un mundo corrompido, tenemos un poder sobrenatural para atrapar zorras, para impedir que caigan moscas muertas a nuestra vida y que nos echen a perder el olor fragante de Cristo que somos. ¿Cómo sería David? Quisiera que hagamos esa comparación de caracteres. Las marcas de Absalón fueron, vamos a decir, para acabar pronto, Gálatas 5, 19. Las marcas de David, yo creo que podemos decir Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu. Las marcas de un hombre temeroso de Dios. Hechos 13, 22. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo, cuando anda predicando en Chipre, les empieza a hacer un recorrido y les menciona esto. Qué curioso que aún en el Nuevo Testamento Pablo esté haciendo alusión al carácter de David. Y es porque David no era un hombre perfecto,
Era un hombre imperfecto, gracias a Dios, porque eso nos habla de que aún en nuestra imperfección, tú y yo podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ojo, aquí está hablando Dios. Dijo, he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero, a pesar de sus imperfecciones. Su corazón siempre estuvo inclinado a Dios. A diferencia de Absalón, David sí se compungió por su pecado. ¿Se acuerdan que David estuvo ayunando cuando el bebé estaba a punto de morir? Estaba arrepentido. Lean los salmos. Cómo él está llorando delante de Dios. Su alma está sufriendo por su pecado. Y Absalón en ningún momento se vio que tuviese un ápice de arrepentimiento. El Señor ungió a David cuando Saúl estaba vivo todavía. ¿Y qué pasó después de que David fue ungido? El espíritu malo perturbaba a Saúl. Los mismos siervos, los criados de Saúl le dijeron, deja que busquemos a alguien que venga a tocar para que te apacigüe cuando ese espíritu te perturbe. Pero aparte, cuando hablan de David, le dicen, yo he visto a un joven por ahí que toca bien. Cuando fue ungido David, él cogió su arpita y se fue otra vez con las ovejas. Eso habla de la humildad, del corazón que David tenía para con Dios. No fue y se levantó, venga, mi reino, ¿dónde está? Miren, Absalón ni siquiera fue ungido y estaba queriendo quitarle el reino a su padre, a su propio padre. Y David siguió en la misma humildad. Aunque fue ungido por Samuel como futuro rey, David, 1, no se exaltó a sí mismo. 2, no buscó el trono por la fuerza. 3, regresó a sus tareas de pastor. Y 4, continuó sirviendo a Saúl con humildad. ¿Se dan cuenta de la diferencia de caracteres? Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Humilde, un pastor humilde, valiente, porque si ustedes leen, le dijeron entre todas las cosas, fíjense cómo dice, primer libro de Samuel 16:18. Entonces, uno de los criados, repito, primer libro de Samuel 16, versículo 18. Oigan lo que se dice de David, su perfume llegaba hasta el último rincón, es decir, su testimonio hablaba de David. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que, primero, sabe tocar, segundo, es valiente. Siendo valiente, no se hubiera puesto contra Saúl y haberle dicho, a mí ya me ungieron, ya quítate del medio. Supo esperar el tiempo de Dios. Supo esperar el tiempo de Dios, algo que nos cuesta mucho a nosotros. Es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Algo que nos falta mucho, Prudencia en nuestras palabras. Como dicen por ahí, antes de abrir la boca, conecta tu cerebro con tu lengua, porque muchas veces podemos decir cosas que pueden herir a los demás. Prudente en sus palabras y hermoso, o sea, también era bien parecido. Pero miren, lo más importante, yo subrayaría eso. Primer libro de Samuel 16:18. Lo más importante es que Jehová estaba con él. Eso es lo que te debe de importar. También se paga un precio para que el Señor se manifieste en tu vida. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Santidad, prudencia, negarte a ti mismo para acabar pronto, negarte a ti mismo, no dejar que ninguna de esas moscas de las que hablamos de Eclesiastés 10:1 se metan en tu vida, que esas pequeñas zorras que hablamos de cantares tampoco se crucen a destrozar tu vida que está en flor. Eso es lo que te debe de importar, que el Señor esté contigo y los frutos se van a ver, se van a notar y la gente lo va a decir. Miren estos hombres tan lejos en el palacio del rey y ya habían oído a David, ya lo habían oído tocar, ya habían oído de su fama, vigoroso, hombre de guerra. Y todo esto, ¿saben a qué me recuerda? David es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No vemos en todo esto a nuestro Señor Jesucristo? La humildad. Dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. David hizo lo mismo. Estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, entre estos dos personajes hay muchos contrastes que podemos hacer. Segundo de Samuel 15, 19 al 22, podemos ver aquí dos personajes muy antagónicos, ¿no es verdad? Y eran padre e hijo. Muchas veces sucede así, ¿verdad? Los hijos no sacan nada de los padres. Aparte de que Absalón se levantó contra su padre, David tuvo que enfrentar muchas cosas más. Le dieron la noticia que Absalón venía ya a tomar el reino, se preparó para huir y preparó a su familia. Es decir, hay gente que se agarra del poder y no los mueves, pero vamos, ni con grúa. Y eso es en todo, no solamente en la política, hasta en los puestos. A veces ya no quieren dejar el puesto, ¿verdad? David no se aferró. Incluso el versículo que leímos de Mateo 20, que dice que Jesucristo vino para servir y no para ser servido, también vino para dar su vida en rescate por muchos. Me hacía un eco tremendo cuando estaba viendo el ejemplo de David. Su huida, él se encontró con un hombre que se llamaba Itai. Y este pobre hombre ni siquiera era del pueblo de David. Era un extranjero que acababa de llegar. Y cuando David ya está preparando a toda su gente para huir y dejar el reino, lo ve que viene. Y lo primero que hace David es decirle a Itai, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, regrésate y quédate con el rey. ¿Cuál rey? Si el rey era él. El rey era David. Está asumiendo que Absalón va a tomar el poder. Y no se está oponiendo, quédate con el rey. ¿Para qué te mueves? Acabas de llegar. No está viendo por la vida de otro y un extranjero. Está viendo por el bien de los demás. Y todavía que dice, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Absalón ni siquiera era rey. Ya había mandado a hombres que corrieran delante de él. Segundo de Samuel 15, Absalón se hizo de carros, de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Se dan cuenta cómo es una persona que no tiene realmente la autoridad cuando uno sí la tiene de parte de Dios? David y Absalón, antagónicos en extremo. Absalón invitó a 200 varones y que estos varones iban ingenuos. Esos 200 varones aceptaron la invitación de Absalón, pero ellos no estaban planeando la usurpación del trono. Iban humildes, ingenuos. Ellos ni sabían de qué se trataba, pero lo que a Absalón le importaba es más gente que me apoye. Es más, les dijo, cuando yo vaya llegando, proclamen que yo soy el rey. ¿Se dan cuenta de los dos puntos tan distintos? ¿Cuál quieres imitar tú? Eso es para que tomemos nota. En tu vida, ¿quieres hacer las cosas tú o que las haga Dios por ti? David nos está enseñando que él tiene el carácter de todo un líder, porque un líder ve y vela por los que le siguen. Como nuestro Señor Jesucristo también dice, Padre, no los quites de este mundo, solo te pido que los guardes del mal, preocupado hasta el último momento. David no solamente tenía a Absalón como enemigo, tenía también a Aitofel. Yo no entiendo cómo es que se pudo voltear contra David. Él era el consejero de David. Y cómo el consejero de David, que es una persona sabia, lógico, deja a David para seguir a Absalón. Hay sabiduría de este mundo y sabiduría que viene de lo alto. Y es la segunda la que debemos de buscar, no la de este mundo. Tenía a Aitofel como enemigo. Tenía el pueblo de Israel, porque dice que así ganaba Absalón el pueblo de Israel, hablándoles al oído, uy, si yo estuviera de rey, yo te atendería. Se estaba ganando a todo el pueblo. A los ancianos de Israel también se los ganó. Y David, en lugar de decir, Itai, vente conmigo para que hagamos fuerza. No, porque él no estaba confiando en el brazo de carne. Eso es lo que tú debes de hacer cuando tú estás en una necesidad, en una situación difícil. Su temor, su amor por Dios, por su obra y la honra que le guardaba sobrepasaba todo lo demás. Ustedes saben que el pueblo de Israel llevaban siempre el arca de Jehová, ¿verdad? ¿Y eso qué representaba? La presencia de Dios. Y si David está en un tiempo en que está huyendo, ¿no es lo más lógico que diga, tráiganse el arca para que nos proteja y me defienda y para que me vaya bien y para que me bendiga, etcétera?
Pero ¿saben qué hizo? Cuando vio que el sacerdote y los levitas traían el arca, le dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Y si hallare yo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y su tabernáculo. Fíjense lo que está diciendo David, regrésenla. Y si yo merezco la gracia de Dios, y si Dios quiere que yo salga de esta, y si Dios quiere que vuelva a verla, Él lo hará. Y si dijere, no me complazco de ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Yo con esto cerraría. Qué tremendas esas palabras, ¿no creen? ¿Así eres tú? ¿O vas a ver? Normalmente somos así, ¿verdad? A la mía, a mi manera. Si no es por las buenas, por las malas. La fuerza, la valentía, el arrojo, lo usamos mal. Lo usamos para hacer nuestra voluntad y no la de Dios. David, una vez más, es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo en el huerto de Getsemaní cuando estaba a punto de ser crucificado y estaba en agonía nuestro Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, si es tu voluntad, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Lo mismo, no me voy a refugiar en nada, no voy a usar nada y no te voy a deshonrar. Yo ando huyendo, ¿cómo voy a andar huyendo y voy a llevar el arca que representa la presencia de Dios? No, déjala en su lugar. Eso es honrar a Dios, anteponer a Dios antes que yo mismo, que mis necesidades. Y si no se complace de mí, que sea como Él quiere. Haga de mí lo que bien le pareciere. Dios permita que tú también quieras imitar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón conforme a tu corazón. Tú me estás puliendo, Señor, ahora es el momento, moldea mi corazón a tu imagen, a tu voluntad, como tú quieres, Señor, como tú quieres verme. Yo me quiero parecer a mi Señor Jesucristo. Jesucristo nos dejó sus pisadas para que vayamos poniendo nuestros pies encima de cada una de ellas. Y eso se tiene que hacer con sigilo, con cuidado, con interés, con esmero. Tú cuando quieres seguir una huella, vas poniendo tu pie de manera que encaje, ¿no es verdad? ¿Se están imaginando la figura? Que vaya cayendo bien mi pie, de tal manera que ocupe y caiga en el hueco perfecto de cada huella. Eso es tener cuidado de esas pequeñas zorras. Eso es cuidar que las moscas no caigan en tu vida. Eso es cuidar la santidad en tu vida, para que lo que Dios empezó haciendo en ti no se destruya. David descansa en el favor de Dios, no en algo de lo que se puede beneficiar de parte de Dios. Un corazón que no tiene amargura, un corazón en el que no están abrigando todas esas cosas que leímos en Gálatas 5:19, es un corazón que está lleno de Dios. ¿Qué reacción tuvo David cuando le dijeron que Aitofel se iba con Absalón? Anden a traerlo, ¿cómo se va a ir? Si es mi consejero. Él ni siquiera pronunció palabras de maldición sobre él, solamente dijo, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Amados, esta es la forma en que tú y yo debemos hacer la guerra. Esa guerra contra los enemigos se hace de esa manera, encomendando al Señor tu causa. Amén. No peleando tú, no en la carne, no queriendo cambiar las cosas. No, lo único que vas a hacer es entorpecer la obra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Hablamos de confiar en Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestra forma, y en la carne, para colmo. David siguió en el espíritu. Entorpece, Señor, el consejo de Aitofel. David fue así desde el principio hasta el final. Estoy hablando del carácter, del carácter. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl andaba detrás de él. ¿Y qué hizo David? ¿Cómo voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Anda mal, sí. Está actuando en la carne, sí. Anda en pecado, sí. Pero de eso se encargará Dios, no yo. ¿No fue la misma manera en que está actuando con Absalón? Díganme. De principio a fin.
Eso es lo que tú debes de pensar, amado. Habiendo empezado en el espíritu, ¿vais a terminar en la carne? No, nunca. Ya empezamos en el espíritu, terminemos en el espíritu hasta el final. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu causa, ponla en las manos de Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No tienes por qué vengarte tú, sigue manteniendo el mismo carácter. Pero no solamente fue con Saúl, también fue con Nabal. ¿Quién se acuerda de Nabal? El esposo de Abigail. Andaba ahí el pobre David con todos sus hombres que andaban con hambre y dijo, pues mándalo a decirle que si nos da algo. Mira, si nos quieres dar algo, porque tú sabes, te hemos cuidado tus animalitos. ¿Y quién es David? ¿Por qué le tengo que dar yo de lo mío? Aparte de que le cuidaba a sus animales, protegían a Nabal. ¿Y qué hizo? Ahí David casi actúa, ¿eh? Pero miren, el Señor usó a Abigail. El Señor se interpuso. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que cuando Dios ve que tú estás a punto de caer, el Señor te estorba. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, porque Él nos conoce nuestras debilidades. Así que cuando tú veas estorbos, no te enojes. Alábale, alábale. Se me ponchó la llanta, bendito sea, Señor, yo no sé de qué me estás librando. El neumático ya está otra vez fallando. No importa, Señor, de algo me estás librando. El Señor permitió que Abigail estorbara. Y después, ¿qué pasó con Nabal? Cuando se enteró que Abigail había llevado a la comida, y ahí quedó. Dedo de Dios es ese. ¿No hace justicia nuestro Dios? Dios es justo. Dios es fiel. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, porque Él es el que nos libra y Él es el que pelea nuestras batallas y Él es el que nos hace justicia. Por eso tenemos que aprender a pelear. Hay que pelear con las armas de nuestra milicia. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado, el apresto del Evangelio, el casco de la salvación. Amados, la coraza de justicia, amén. El cinturón de la verdad. Esas son nuestras armas y hay que saber emplearlas. Peleó así con Saúl, con Nabal y con Simei. Pobre David, pero este es un ejemplo de la vida misma. Se le voltea el hijo, lo traiciona Aitofel, lo siguen un montón de las tribus de Israel. Iba llorando, iba descalzo, iba cubierto, es decir, en señal de humillación. Eso estaba reflejando cómo se sentía David, la humillación que estaba viviendo. Y como si fuese poco todavía eso, se topa con Simei. Empieza a maldecir a David a lo lejos. Eres un hombre de sangre. ¿Y David qué hizo? Me las va a pagar. Si David era valiente, un guerrero, se fue por Simei. Ahí lo dejó. La mano de Dios, la que otra vez le volvió a librar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, amados. A ser constantes en el Señor. No estar un día hasta arriba y luego abajo. Ahora estoy en el espíritu y luego en la carne. No, amados, sé que no es fácil, pero con el Señor todo es posible. Por eso es la importancia que tenemos que estar velando constantemente, pasando tiempo con Dios. Esta es una lucha de poderes. Y en esa lucha de poderes, tú y yo estamos en medio del ring. No es solamente David contra Absalón. Eres tú contra el pecado. Eres tú contra la carne. Cada día estamos en esa lucha de poderes. ¿Cuál es tu enemigo? David mantuvo el mismo carácter. ¿Han oído ese refrán? Ya colgó el arpa. David no colgó el arpa, porque ustedes pueden verlo en sus salmos. David siguió componiendo salmos y cantándole al Señor. Su vida de adoración, su conexión con Dios se mantuvo constantemente. Esa es la garantía de que tú puedes terminar como David, bien, de principio al final. Pues no es la corona la que hace a un rey. David ya había sido ungido y no tenía corona, pero se comportó más como un rey que el mismo Saúl. La autoridad no te la da una corona, así como la corona no te hace rey, la vestimenta no te distingue. Es tu diario caminar con Dios lo que te respalda. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu espada en su lugar. Todos los que pelean a espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo a 12 ejércitos de ángeles? ¿Se parece el carácter de David a Jesús o no?
David también podía haber mandado a sus soldados, pero no lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo también. Guarda tu espada, amados. Guarden la espada de la carne. Saquen la espada del Espíritu. Es así. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca constantemente para defenderte de las acechanzas del maligno. Dice Mateo 26, 67, 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Oigan, que se lee muy rápido, pero es algo muy triste, muy duro. Le escupieron, le dieron puñetazos, le abofetearon y le decían, profetízanos. ¿Quién es el que te golpeó? ¿Y qué dijo Jesucristo? Cayó. ¿David hizo lo mismo o no hizo lo mismo? Qué carácter más hermoso de David. Ahora entendemos por qué decía que David era conforme al corazón de Dios. ¿Ya lo entendemos? Humano, sí. Pecaminoso como tú y yo, pero no practicó el pecado, que es muy diferente. Cayó y se arrepintió, pero siguió firme al Señor. Les dejo con esta palabra. Esto no se acaba aquí. Aquí empieza. Aquí empieza. Ahora hay que seguir dejando que esa palabra te hable en tu casa cada día, que estés repasando los versículos, que te pongas como meta, no que me digas, ay, sí hablaron de Absalón, ay, hablaron de David, no me importa eso, no, si no es para entretenerte, quiero que aprendas el carácter y que saques el extracto de la vida de este hombre y te compares con Absalón para no caer en esos pecados. Amén. Que el Espíritu Santo sea el que selle esta palabra en el nombre de Jesús.